La libertad individual es un principio fundamental en las sociedades democráticas que se refiere al derecho de cada persona a actuar según su propia voluntad, siempre y cuando no interfiera con los derechos de los demás. Esta libertad incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre nuestras vidas, elegir nuestras creencias, valores y acciones, y perseguir nuestros propios intereses y metas. Sin embargo, la libertad individual no es absoluta, ya que debe ser equilibrada con la responsabilidad de considerar el impacto de nuestras acciones en los demás y en la sociedad en su conjunto. Por otro lado, la responsabilidad moral implica asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, así como tener en cuenta el impacto que éstas pueden tener en los demás. La responsabilidad moral nos obliga a considerar no solo nuestras propias necesidades y deseos, sino también el bienestar de los demás y el impacto ético de nuestras acciones en el mundo que nos rodea. En resumen, la responsabilidad moral es el deber de actuar de manera ética y considerar el impacto de nuestras decisiones en los demás. Ahora hablemos sobre la importancia de entender la relación entre libertad y responsabilidad. Es crucial entender la relación entre libertad individual y responsabilidad moral para tomar decisiones informadas y éticas en la vida cotidiana. Si bien la libertad individual nos brinda la capacidad de tomar decisiones autónomas, también implica la responsabilidad de considerar las consecuencias éticas de nuestras acciones. Por lo tanto, la libertad y la responsabilidad no son conceptos opuestos, sino complementarios, que se entrelazan en la toma de decisiones éticas y moralmente responsables. La libertad individual es un principio central en la filosofía política y ética que se refiere al derecho de cada persona a actuar según su propia voluntad, sin interferencia indebida de terceros o del Estado. Esta libertad incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre nuestras vidas, elegir nuestras creencias, valores y acciones, y perseguir nuestros propios intereses y metas. La libertad individual no es solo la ausencia de coerción o restricción externa, sino también la capacidad de autodeterminación y autogobierno. En otras palabras, la libertad individual implica la capacidad de cada persona para vivir de acuerdo con sus propias elecciones y preferencias, siempre y cuando no interfiera con los derechos y libertades de los demás. Hay dos tipos de libertad, libertad negativa y libertad positiva. Existen dos tipos principales de libertad, la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa se refiere a la ausencia de interferencia externa en las acciones de una persona. En otras palabras, una persona goza de libertad negativa cuando no se le impide hacer algo que desea hacer. Por otro lado, la libertad positiva implica la capacidad de una persona para tomar el control de su propia vida y alcanzar sus metas. Esto incluye no solo la ausencia de interferencia externa, sino también la presencia de oportunidades y recursos que permitan a una persona ejercer su libertad de manera significativa. La importancia de la libertad en la toma de decisiones. La libertad individual es fundamental para la autonomía y el desarrollo personal. Nos permite tomar decisiones que reflejen nuestros valores, creencias y preferencias, y nos brinda la oportunidad de vivir una vida significativa y satisfactoria. Además, la libertad individual es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que garantiza que cada persona tenga la oportunidad de participar plenamente en la vida política, social y económica del país. La libertad individual es un derecho fundamental que nos permite tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios términos. Sin embargo, esta libertad también conlleva la responsabilidad de considerar las consecuencias éticas de nuestras acciones y de respetar los derechos y libertades de los demás. La responsabilidad moral es el deber de asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, así como de considerar el impacto ético de nuestras acciones en los demás y en el mundo que nos rodea. La responsabilidad moral implica reconocer que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y asumirla. Responsabilidad de garantizar que este impacto sea positivo y éticamente justificado. La responsabilidad moral no solo implica cumplir con nuestras obligaciones y deberes éticos, sino también actuar de manera reflexiva y consciente,
teniendo en cuenta las posibles consecuencias de nuestras acciones y el impacto que éstas pueden tener en los demás. En otras palabras, la responsabilidad moral nos obliga a considerar no solo nuestras propias necesidades y deseos, sino también el bienestar de los demás y el impacto ético de nuestras acciones en el mundo que nos rodea. La relación entre libertad y responsabilidad moral. Si bien la libertad individual nos brinda la capacidad de tomar decisiones autónomas, también implica la responsabilidad de considerar las consecuencias éticas de nuestras acciones. En otras palabras, la libertad y la responsabilidad moral están intrínsecamente relacionadas, ya que la libertad conlleva la responsabilidad de garantizar que nuestras acciones sean éticamente justificadas y no infrinjan los derechos y libertades de los demás. La responsabilidad moral nos obliga a considerar el impacto ético de nuestras acciones y actuar de manera reflexiva y consciente, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de nuestras acciones en los demás. En resumen, la libertad individual y la responsabilidad moral están estrechamente relacionadas, ya que la libertad implica la responsabilidad de considerar las consecuencias éticas de nuestras acciones y de garantizar que éstas sean éticamente justificadas y respeten los derechos y libertades de los demás. La importancia de la responsabilidad en la toma de decisiones. La responsabilidad moral es fundamental para el funcionamiento ético de la sociedad, ya que nos obliga a considerar el impacto ético de nuestras acciones en los demás y en el mundo que nos rodea. La responsabilidad moral nos ayuda a tomar decisiones informadas y éticamente justificadas, y nos brinda la oportunidad de contribuir de manera positiva al bienestar de los demás y al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. En resumen, la responsabilidad moral es fundamental para el funcionamiento ético de la sociedad, ya que nos obliga a considerar el impacto ético de nuestras acciones y actuar de manera reflexiva y consciente, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de nuestras acciones en los demás. La responsabilidad moral nos ayuda a tomar decisiones informadas y éticamente justificadas, y nos brinda la oportunidad de contribuir de manera positiva al bienestar de los demás y al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Aquí varios ejemplos de cómo la libertad individual y la responsabilidad moral se entrelazan en la toma de decisiones cotidianas. 1. Decisiones financieras. Ejemplo, un individuo tiene la libertad de gastar su dinero como prefiera, pero también tiene la responsabilidad de asegurarse de que sus gastos sean éticos y no perjudiquen a otros. Por ejemplo, puede decidir invertir en empresas que respeten el medio ambiente y los derechos humanos en lugar de en aquellas que tengan un historial de prácticas laborales injustas o contaminación ambiental. 2. Cuidado del medio ambiente. Ejemplo, una persona tiene la libertad de usar su automóvil para desplazarse, pero también tiene la responsabilidad de considerar el impacto ambiental de sus acciones. Por lo tanto, puede optar por usar transporte público, compartir viajes o utilizar medios de transporte más sostenibles, como bicicletas o vehículos eléctricos, para reducir su huella de carbono y contribuir a la preservación del medio ambiente. 3. Relaciones personales. Ejemplo, en una relación de pareja, ambas personas tienen la libertad de expresar sus opiniones y tomar decisiones sobre su vida juntas, pero también tienen la responsabilidad de respetar los derechos y sentimientos del otro. Por lo tanto, deben tomar decisiones de manera colaborativa, teniendo en cuenta las necesidades y deseos de ambas partes, y comunicarse de manera abierta y honesta para evitar conflictos y resolver problemas de manera constructiva. Algunas consecuencias de tomar decisiones sin considerar la responsabilidad moral. 1. Impacto negativo en los demás. Tomar decisiones sin considerar la responsabilidad moral puede tener consecuencias negativas para los demás, como causarles daño físico, emocional o financiero, o violar sus derechos y libertades fundamentales. 2. Daño al medio ambiente. Las decisiones irresponsables, como la contaminación del aire, el agua y el suelo, la deforestación y la sobreexplotación de los recursos naturales, pueden tener un impacto devastador en el medio ambiente y en la vida de las futuras generaciones. 3. Conflictos personales y sociales. La falta de responsabilidad moral en la toma de decisiones puede llevar a conflictos personales y sociales,
como la ruptura de relaciones, la pérdida de confianza y el deterioro de la cohesión social. La libertad individual y la responsabilidad moral están intrínsecamente relacionadas y se entrelazan en la toma de decisiones éticas y moralmente responsables. Es importante tener en cuenta las posibles consecuencias éticas de nuestras acciones y actuar de manera reflexiva y consciente, teniendo en cuenta el impacto que nuestras decisiones pueden tener en los demás y en el mundo que nos rodea. En conclusión, hemos visto cómo la libertad individual y la responsabilidad moral están intrínsecamente relacionadas y se entrelazan en la toma de decisiones éticas y moralmente responsables. La libertad individual nos brinda la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre nuestras vidas, pero también implica la responsabilidad de considerar las consecuencias éticas de nuestras acciones y de respetar los derechos y libertades de los demás. La responsabilidad moral nos obliga a asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, así como a considerar el impacto ético de estas en los demás y en el mundo que nos rodea. Importancia de considerar la responsabilidad moral en la toma de decisiones. Es fundamental entender que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y en el mundo que nos rodea, y que tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que este impacto sea positivo y éticamente justificado. La responsabilidad moral nos ayuda a tomar decisiones informadas y éticamente justificadas, y nos brinda la oportunidad de contribuir de manera positiva al bienestar de los demás y al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Reflexión final sobre la importancia de equilibrar la libertad individual con la responsabilidad moral. En última instancia, encontrar un equilibrio entre nuestra libertad individual y nuestra responsabilidad moral es esencial para tomar decisiones informadas y éticas en la vida cotidiana. Si bien la libertad individual nos brinda la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre nuestras vidas, también implica la responsabilidad de considerar las consecuencias éticas de nuestras acciones y de respetar los derechos y libertades de los demás. Por lo tanto, es importante actuar de manera reflexiva y consciente, teniendo en cuenta el impacto ético de nuestras acciones y asegurándonos de que éstas sean éticamente justificadas y respeten los derechos y libertades de los demás. Gracias por ver este vídeo. Recuerda darle me gusta y suscribirte.